Alguien había dicho una frase hace no mucho tiempo que decía que si Naciones Unidas no existiera, habría que inventarla. Esta organización surgió después de los conflictos que acabaron con 2 guerras mundiales en el siglo pasado y buscaron que las naciones conformaran un grupo que realmente se opusiera a cualquier situación que pudiera llevar a una conflagración con millones de muertos. A lo largo de su experiencia ha tenido algunos pasos importantes y trascendentes. Ha sido un foro donde los países buscaron encontrar mecanismos para evitar los conflictos. Se establecieron algunas cuestiones que irritaron a muchos, como el Consejo de Seguridad y su poder de veto de los países más importantes del mundo. Por el otro lado, se cuestionó que cada país tuviera derecho a un voto y el mismo peso que un país rico, fuerte y poderoso militarmente. Se acusó también de una pesada burocracia muy costosa. Para otros era un gran negocio, como el caso de los neoyorquinos, que tenían la sede de Naciones Unidas en su territorio. Lo concreto y cierto es que ahora Donald Trump buscará a través de la Junta de la Paz encontrar un mecanismo mucho más expeditivo donde sea él el que determine quiénes sean los miembros, quiénes pueden sentarse de manera definitiva, luego de poner $1.000 millones y él podría remover a los miembros de este board a gusto y antojo. Esto no ha gustado a muchos países. Francia, de hecho, ha rechazado la invitación para firmar mañana en Davos un acuerdo de este tipo y hay varias naciones que no respondieron a la petición de Trump de ser parte de esta junta. Habría que pensar seriamente que quizás la mejor tarea sería emprender una reforma de Naciones Unidas para que sea un mecanismo más expeditivo que evite los conflictos bélicos de carácter gravoso y demoledor a nivel global. Indudablemente la parte administrativa de nuestros países vuelve a ser el centro de la política en términos de gestión. El futuro o futura intendente de Asunción tendrá que tener un gran plan de salvataje para una ciudad que se encuentra en la actualidad en bancarrota. Deberá tener también un gran soporte político que permita sacar a casi 7,000 planilleros de esta institución. Y si vemos otras más en las que se encuentra el propio Estado paraguayo, mal administrador de los recursos con cajas fiscales a punto de explotar, nos demuestra de que realmente requerimos gente con mucho patriotismo, con mucho valor y con mucha honestidad para llevar adelante las reformas financieras y administrativas de la función pública. Tuvimos alguna vez en Eligio Ayala, aquel gran estadista, un abogado y economista que saneó las cuentas públicas y preparó al Paraguay para la guerra del Chaco. Ahora estamos en una guerra contra la ignorancia, contra la violencia, contra los cárteles y organizaciones del crimen organizado que han inficionado la propia estructura del Estado. Hay que buscar administradores probos, competentes, que quieran a su ciudad y que a pesar del doloroso trance que significará cortarse la propia carne, debe hacer esa tarea porque es lo que espera y necesita la política nacional en estos momentos. Las labores de gestión en materia educativa no han sido consecuentes con el deseo de la gente de mejorarla. Hemos hecho tareas que son secundarias al nudo central de la educación paraguaya y su problemática. Grandes inconvenientes en cosas muy básicas y elementales como la lectoescritura o el mejoramiento en matemáticas, no se avanzó nada. Podemos decir de que este gobierno está llevando a la segunda parte de su mandato sin haber visto que la educación mejorara en nuestro país. Y en este siglo del conocimiento, donde se castiga duramente a los países que no son educados ni instruidos, el precio lo pagamos en varias aristas de nuestra vida cotidiana. La pobreza esconde una cuestión educativa. 92% de nuestros pobres no han terminado el segundo grado y ese mismo porcentaje se replica en la cantidad de personas que se encuentran privadas de su libertad en las cárceles, que en su gran mayoría tampoco han podido terminar ni la escuela primaria. Necesitamos mejorar la educación para que esos indicadores también nos permitan tener una mejor ciudadanía, aquella que sea consciente, que tenga memoria
memoria, que premie y castigue a sus administradores y por sobre todo que rescate para la democracia algo fundamental: ciudadanía, que permita que el país se reconcilie con la búsqueda de su libertad a través de la democracia.